doctor, bienvenido, endocrinólogo, con quien vamos a hablar el día de hoy sobre la diabetes. Entonces va a ser sumamente importante que podamos tener ahora las llamadas telefónicas, por supuesto, las estamos esperando. También sus comunicaciones a nuestras redes sociales, al Facebook, al Twitter, a la cuenta de 3 Facebook, a la cuenta de 3_PE y, por supuesto, también llamarnos al 619-0747. Doctor, la diabetes, ¿esta enfermedad tiene edad? ¿Plantea algunos síntomas en particulares? ¿Qué es la diabetes en realidad? Bueno, la diabetes es una enfermedad multifactorial que abarca tanto para hombres como para mujeres. En un preámbulo de estudio que se está haciendo en Perú, se está viendo que entre los 40 y 60 años la mayor parte son hombres. Nosotros pensábamos que es mujer, a nivel mundial es mujer, pero en nivel de Perú mayormente son hombres. La diabetes es una falta o una disminución de la sensibilidad y de la producción de insulina. Okay. Ambas cosas, ¿no? La insulina es una glándula que está acá en el páncreas, que se produce y va internamente por la sangre para metabolizar la glucosa. O sea, para yo poder asimilar mi glucosa, para poder moverme, saltar mi gasolina, usar mi gasolina, yo necesito una llavecita. Esa llave se llama insulina. Okay. Y la insulina es la que falla, tanto en producción, o sea, en cantidad, como en sensibilidad. O sea, de repente necesito 3 llaves para abrir lo que podría abrir con una. ¿Y qué pasa cuando nos falla eso que usted está señalando? Es decir, ¿cuál es la consecuencia que podría tener la diabetes en nuestro cuerpo? Bueno, todo aquel que trabaja con diabetes nunca quisiera ser diabético, porque la diabetes es una enfermedad que es terrible si es que no se controla. Es muy fácil de controlar, pero a la vez es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque significa cambiar hábitos que normalmente tenemos por años y años, a través de nuestros padres, abuelos, lo hemos heredado. Entonces nos gusta comer rico, nos gusta comer mucha harina, nos gusta hacer poca actividad física. Ese es el factor ambiental. El factor genético es el que nos da por herencia. Esos dos factores juegan para que yo pueda desarrollar diabetes, para que pueda desarrollar esta falta total o parcial de insulina, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas o las alarmas que nosotros tendríamos que considerar para hacernos algunas pruebas específicas en torno a la diabetes? No deberíamos esperar a tener alarmas. A partir de los 30 años todos deberíamos medirnos una glucosa. La glucosa. ¿Ya? Eso es lo primero. Pero los síntomas, y lo tienen el 50% de la población, son que primero orino mucho. ¿Ya? La glucosa es una molécula grande que cuando sale jalando agua. ¿Ya? Segundo, que tengo mucha sed, porque esto es producto de que estoy orinando mucho, ¿no? Entonces los pacientes ya saben, cuando están orinando mucho, están con mucha sed, ya deben estar descontrolados. ¿Ya? El tercer síntoma es que tienen mucho hambre, porque la glucosa no está en su sitio, la gasolina no está en su sitio, entonces le estoy pidiendo a mi cuerpo, oye, échame gasolina. Entonces tienes mucho hambre. Y el cuarto síntoma, y es que se presenta mayormente ya cuando estás bien descontrolado, es que comienzas a perder peso. Okay. Esos son los 4 síntomas principales. 4 síntomas. Mucho hambre, orinar mucho, mucha sed y pérdida de peso. Pérdida de peso. Entonces, cuando tengamos, bueno, no cuando tengamos, a partir de los 30 años, ¿cierto? Hay que hacerse una prueba siempre de glucosa. Y posteriormente tener en consideración algunos otros temas. Tenemos ya llamada telefónica de Elizabeth Llerena de Chaclacayo. Elizabeth, buenos días. Elizabeth. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una consulta, doctor. A mí me detectaron hipotiroidismo y inclusive me dijeron que podía tener prediabetes. Y después fui de nuevo con mis análisis de sangre y me dijeron que ya no tenía, pero que continúe con mis pastillas, que tomo en ayunas y después del almuerzo. ¿Puedo volver a tener eso o ya no? Mi mamá es diabética. Ya. Hay un estado, la diabetes es el estado en el cual ya la glucosa picó encima de 125, o sea, con 126 para arriba ya consideramos diabetes, en ayunas. Ya. Entre menor de 100 está normal, pero encima de 100 a 125 se le llama prediabetes. Ya. Entonces, cuando una persona tiene prediabetes, tiene las mismas posibilidades de tener eventos cardiovasculares, que es lo más bravo en el paciente diabético, y lo tiene en el 70%,
de ellos. Entonces, estos pacientes prediabéticos pueden tener estas manifestaciones. Mayormente no tienen síntomas. De repente un síntoma que aparece es que si no tienes gasolina estás un poco cansado, ¿no? Pero no orinas mucho. De repente otra cosa que te llama la atención es que nunca has orinado en las noches, nunca te levantas a orinar en las noches y de pronto comienzas a levantarte a orinar en las noches. Entonces, todas esas cositas llaman la atención, te mides tu glucosa y tu glucosa la encuentras entre 100 y 125, entonces el médico te dice prediabetes. Tú te pones a dieta, haces tu actividad física, de repente te medican un poco y después esto puede desaparecer, puede revertir. Pero este paciente tiene que estar en observación, porque 50% de estos pacientes o más van a comenzar a hacer ya diabetes clínica. Perfecto, tenemos otra llamada telefónica de María Gabriel de Ate. María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta? Mire, ve, yo tengo mi mami que tiene tiene 78 años. Ella más de 25 años tiene diabetes. Ya por su mala controlación tiene insuficiencia renal crónica. Ahora lo que pasa es que por más que el doctor me haya mandado insulina, ponerle pastillas Trayenta, tiene la tendencia a seguir subiendo su glucosa. Y se ha hecho por decir a dormir con 250 de glucosa y amanece con 65, 70. Yo no sé a qué se deberá. Ya. Ese es un efecto frecuente que tenemos en los pacientes. La insulina, si se la pone en la noche, amanecen bien. Si se la ponen en la mañana, a veces amanecen un poquito alta. Y eso es que hay que hacer un control o aplicar un poquito de insulina rápida antes del almuerzo, ¿no? Hay dos tipos de insulina, una basal lenta y una rápida. Se le agrega la insulina rápida antes del almuerzo, pero hay que tener mucho cuidado en las señoras que tienen problemas de insuficiencia renal porque la insulina dura mucho. En vez de durar 24 horas, dura 26, 28 horas y eso nos complica el asunto porque se suma la otra inyección y de pronto el paciente baja la glucosa. Si uno tiene antecedentes familiares con diabetes, entonces usted decía que es un factor bastante importante para tener en consideración, ¿no? Sí. Es decir, porque por ejemplo se conoce que en la población afrodescendiente hay mucha presencia de diabetes. Se dice que es un factor genético o, no sé, transmisión intergeneracional. ¿Usted sabe algo al respecto? ¿Conoce algo al respecto? Sí, mira, en realidad no es en esta determinada población, sino es en todo aquella persona que el hispano, por ejemplo, que va a los Estados Unidos. ¿Ya? ¿No? El hispano que está acá, que no tiene trabajo, que tiene dificultad para adquirir su comida y de pronto llega a un sitio donde gana muy bien, cambia su estatus y comienza a comer. Y la comida americana no es precisamente la mejor para mantener un buen peso. Entonces comienzan a subir el peso. Conforme tú subes de peso, si tienes antecedentes familiares, es más probable que hagas diabetes. Pasa también en los pacientes deportistas, que toda su vida comen muy bien, ¿no? Hacen mucho ejercicio y se mantiene la glucosa controlada. Dejas de hacer ejercicio, pero sigues comiendo bien. Entonces comienzas a picar el azúcar. Un factor que podría agravar una situación de diabetes podría ser el consumo de alcohol, el consumo no sé, de cigarrillos, ¿o no tiene nada que ver? No, el cigarrillo lo que hace, cierra más las arterias y la diabetes también hace lo mismo. El consumo de alcohol, cuando nosotros pensamos en alcohol, pensamos en glucosa, o sea, también contribuye, pero no son factores tan importantes. Lo más importante que es actualmente es la dieta hipercarbonada, o sea, mucha harina y también la dieta grasa. La combinación de ambos es que te ayuda a desarrollar. Tenemos más llamadas telefónicas de Erika Aldeán de Tumbes, al norte del país, nos está llamando. Buenos días, ¿cómo estás, Erika? Buenos días, señorita. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días, doctor. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo a mi mamá de 64 años y ella también es un paciente con diabetes. Permanece siempre con un dolor en la pierna, en la parte del muslo, para la parte de abajo de la pierna. Ya tiene varios meses con ese dolor. Se ha hecho chequear por su médico y dice que no encuentra ninguna deficiencia, que está normal, que eso es por la diabetes. Pero siempre padece con ese dolor. Yo quisiera saber qué podría tomar, qué podría hacer para que ella deje de quejarse del dolor.
Me encantaría decirte qué tomar, pero eso no se puede. Primero tienes que examinar al paciente. Pero lo que tu mamá tiene se llama neuropatía diabética. Cuando el azúcar está un poquito alta permanentemente, todos los nervios se infiltran de glucosa y la transmisión no es buena y comienzan a aparecer dolores, adormecimientos, quemazón en los pies. Entonces, pero hay medicinas específicas que su médico le puede recetar y que con eso va a mejorar notablemente. Sí, pero comentaba que no le estaba haciendo efecto, entonces nuevamente tendría que ir... Claro, no, es que depende, no le están dando la medicina adecuada, ¿no? Hay ahora medicinas maravillosas. Lo bueno que tiene la diabetes es que hay mucha investigación y en los últimos 4 o 5 años han aparecido nuevos medicamentos con una efectividad gloriosa. Entonces nosotros podemos controlarlo al 100%. Sí, y en ese sentido, ¿por qué es tan difícil en los pacientes con diabetes cicatrizar heridas? ¿Cuál es la explicación a esa situación? Ya. El problema principal en el diabético es la enfermedad macrovascular, o sea, en el vaso grande, en el vaso que sale por las arterias, no en el vaso chiquito, que también se complica, ¿no? Ese es el que da retinopatía diabética, neuropatía diabética, que hablamos de la señora, nefropatía diabética. No, el vaso grande, que es el que da problemas porque los pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular, tanto un infarto como un stroke, o sea, un accidente cerebrovascular, y las piernas. ¿Por qué? Porque la sangre no llega en buena cantidad. Hay un déficit en las arterias, se llenan de colesterol malo y no circula bien la sangre y comienza a haber el problema sumado al problema de neuropatía, comienza a haber déficit de sangre y de irrigación. Y este paciente comienza a tener problemas con las heridas y todas esas cosas. Bueno, ha sido bastante interesante, doctor, tener en consideración, y hay que recordar cuáles son los 4 factores o síntomas que usted nos señalaba que hay que tener en consideración para estar mucho más alertas, porque ya sabemos que desde los 30 años para adelante, de todas maneras, prueba de glucosa, ¿cierto? Sí. Entonces, los 4 pasos, o los 4 síntomas, perdón. Vamos a comenzar. Lo primero que tendría que ver, si una persona anda cansada, ¿ya? Si una persona se está levantando a orinar en la noche, si una persona orina mucho, ¿ya? Toma mucho líquido, ¿ya? Tiene mucho hambre y pierde peso, doble contrasencillo. Ok, muy bien, doctor. Entonces ya saben, tenemos que estar muy alertas. Muchas gracias, realmente ha sido muy interesante poder conocer todo lo que hay que tener en consideración para cuidarnos y en caso de que padezcamos la diabetes, tener una posición y un tratamiento y una vida saludable, que finalmente es lo que va a contribuir a mejorar nuestra calidad de vida, ¿cierto? Cierto. Cierto. Bueno, nos vamos entonces a un corte comercial y volvemos aquí en A la Cuenta de 3 porque viene Sí se puede, sí se puede, por supuesto, el tema de emprendimiento, Carla Quispe con sus polleras y por supuesto vamos a tener todas las recomendaciones para tener una buena empresa y hablar de emprendimiento. Volvemos en A la Cuenta de 3.